Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy el anfitrión de hoy, David Roberts, y estoy en el podcast del SBU, Nexo. Estoy acá con una visita muy especial que también a la vez es anfitriona. Estoy aquí con Mercedes Alonso. Entonces, Mercedes, gracias por aceptar una propuesta para ser entrevistada y visita para hoy. Hola Dave, bueno, muchas gracias también por la invitación. Es diferente estar de este lado y poder también compartir una vez más. Ya hemos estado alguna vez también juntos en un episodio y también ya te va a tocar a vos. No queremos Supongo hacer que sí. Spoiler, pero sí. Y este episodio no va a ser el primer episodio del año 2026, pero sí estamos grabando por la primera vez. Es cierto. Es nuestra primera grabación del 2026. Y bueno, siempre muy agradecidos con Dios por lo que ha pasado, pero eso va a ser tema de otro episodio de este podcast. Sí, claro. Así no que queremos lo voy adelantar. a dejar por ahí. Sí. Bien. Pero sí, es un poco de la sensación acá en el seminario. No hay nadie casi. Muchos están de viaje, de vacaciones, de licencia. Pero sí estamos pensando en este año que va a ser, que vamos a tocar en otro episodio. Pero el tema de este episodio, y ayúdame si no lo digo bien, el tema es el desarrollo del joven como líder. Así es, Okay, así buenísimo. es, exactamente. Buenísimo. Y vamos a entrar un poco en tu historia, cómo llegaste a ser como coordinadora de ese eje ministerial de nuevas generaciones aquí en el seminario. Pero primero una pregunta personal. ¿Qué fue lo mejor del año 2025 para ti? Lo mejor del año 2025. Bueno, sin duda que fue un año en que Dios permitió profundizar en la importancia de lo relacional, de la importancia de la profundidad de los vínculos en la iglesia. Y con esto no me refiero solamente a nuestra iglesia local, de cada uno, que por supuesto es muy importante, pero la iglesia de Cristo, ¿no? Y el seminario siempre ha sido una oportunidad de eso, para mí y sé que también para muchos otros que quizás nos están escuchando del otro lado ahora. Y la verdad es que es un motivo de gratitud, porque sí, sin duda que eso, más allá de los momentos más gozosos o de los momentos más dificultosos, a todos nos toca pasar en la vida, en el trayecto de un año, pero creo que cuando se logra ver y profundizar y vivir esa importancia de estos vínculos, de ser iglesia, así como Jesús la plantea y la planeó, entonces siempre es mejor sobrellevado y siempre es un motivo de agradecimiento. Seguro. Bueno, gracias por compartir un poco de eso. Yo sé que hay muchas cosas sucedieron en el año pasado y que este año sea muy buen año para ti. Sí. Con expectativas de que Dios tiene el control de todo, como siempre lo hablamos, de confiar en su soberanía. Así que, bueno. Y seguís acá, en el seminario con el podcast, como anfitriona y también en la secretaría donde trabajas. Contanos un poco, Mechi, sobre cómo comenzaste a trabajar con los jóvenes y con nuevas generaciones aquí en el seminario. Bueno, mi trabajo con jóvenes en general, o con nuevas generaciones en general, se remonta a cuando era bastante chica, alrededor de los 19 años. Capaz que alguien nos está escuchando y es aún más chico y ya trabaja con nuevas generaciones y bueno, siempre fue una bendición para mí, desde diferentes ámbitos, desde diferentes perspectivas, pero ya desde esa edad
Dios me permitió como descubrir ese gustito, esa pasión, como orábamos también hoy antes de comenzar el podcast, siempre les contamos a los oyentes un poco de cómo es la previa, ¿no? Y Sí. es verdad que, bueno, nos sentamos a preparar, a conversar sobre lo que vamos a hablar y también orar, Sí. que es tan importante. Y orábamos esto, ¿no? Que lo que es una pasión para Dios también lo sea para nosotros. Y bueno, Sí. ya desde más o menos los 19 que trabajo con nuevas generaciones, desde diferentes lugares, como compartía, ahora tengo 32 y bueno, Así que un poco seguimos siempre vinculada en algo, siempre es lindo ver el trayecto y el desarrollo de los jóvenes, y a veces digo jóvenes, pero no es solo el joven, ¿no? Sino desde el niño hasta el joven ya más grande. Sí. Es tan lindo ver cómo Dios actúa en cada generación y en todas las otras, ¿verdad? Pero bueno, hoy nos convoca las nuevas generaciones. ¿Cuándo termina la juventud? Eso me queda como duda. Yo sé que no hay una edad exacta, pero ¿qué sería la respuesta para Bueno, esa yo no sé pregunta? si ese es un tema en el que me quiera meter, Dave. Esto, vamos a comentarle a los oyentes, no era algo que teníamos planificado. No. Es una pregunta completamente Lo fuera de pregunto guión. por curiosidad y para ver si hay una respuesta. Bueno, un consenso. realmente, y yendo un poco a responder parte de tu pregunta anterior también, eso es algo de lo que se habla seguido también en el eje ministerial de nuevas generaciones, que nada, tengo la bendición de estar en la coordinación desde el año pasado, Sí. desde el otro, porque mi cabeza sigue en el 2025, desde el 2024, y ha sido muy lindo también ver el desarrollo de todos, ¿no? Y ver materia a materia y bueno, lo que se va conversando. Como siempre decimos en el seminario, esto de aprender juntos, Sí. y que verdaderamente clase a clase se da. Entonces, bueno. ¿Has visto los cambios y el desarrollo Lo he de visto. los alumnos? Qué bueno. Y lo he visto en mí también. Yo primero cursé Sí. ese eje y después, bueno, al tiempo es que estuve coordinando, y la verdad es que siempre es una bendición poder compartir con cada uno de los alumnos que ha estado en cada una de las materias. Es muy lindo. Y un poco yendo, no quiero escapar de la pregunta de cuándo termina Bien. la juventud. Parece que estuve ahí haciendo pero no, la tengo presente. Es algo de lo que se habla mucho. Algunos dicen, bueno, hasta los 25, Sí. alrededor de los 25, por un tema también de bueno, cómo se desarrolla el cerebro. Pero también sabemos que esas cosas siempre se va descubriendo algo más, como no sé si podríamos ser tan determinantes No. en ese sentido. Además que existe la variación también interpersonal, ¿no? O sea, no es algo que, bueno, cumpliste 25 y... No, uno no llega. Y bueno, otro tema es, aparte de la juventud, es la madurez. Exacto. Siempre hablamos de eso, ¿no? De, bueno, uno de los objetivos de la vida del cristiano es alcanzar la madurez. Seguro. Entonces, obviamente que eso va independiente de la edad también. Es decir, hay algunas cosas que sí dependen, Sí. porque por supuesto que no podemos tener el pensamiento de una persona, no sé, de 40 años a los 15, porque obviamente no, Dios no nos hizo de esa forma ya directamente. Sí. Estás describiendo mis diálogos con mi hijo, que es adolescente. Ahora estoy pensando como... No, creo que es algo que a cualquier persona que quizás interactúe con nuevas generaciones, ya sea desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista educativo, desde cualquier perspectiva, es algo que es bueno que nos repitamos, ¿no? Ujú. Como alguien puede ser muy maduro, pero no deja de tener la edad que tiene. Exacto. Entonces tenemos que tener en cuenta también algunos aspectos. Por eso Sí. también es importante que, bueno, saber que efectivamente en algún momento sí dejamos de ser adolescentes, sí dejamos, pero así decir una fecha y un número es más complejo. Ok. Bueno, tengo 47 en la última década.
en algún momento dejé de ser joven porque me siento más viejo. No estoy hablando de madurez, estoy hablando de Sí. dolores en cosas así de salud. Pero bueno, es interesante hablar y conversar un poco sobre eso. Pero decime un poco sobre esa idea de este episodio en cuanto al tema del desarrollo del joven como líder. Sí. ¿Cuál es Bueno, el concepto para ti? Bueno, que claro, muchas veces estamos formándonos y haciendo cosas para formarnos, Sí. ¿no? Como en el liderazgo. Y acá hablamos de liderazgo en su definición, bueno, como trata Maxwell, ¿no? De la influencia. La influencia que nosotros podemos tener en nuestro alrededor, bueno, cómo la desarrollamos, cómo la implementamos, cómo dejamos que Dios la use para su gloria. Y muchas veces estamos formándonos para mejorar en eso, y es muy bueno y es muy positivo, y siempre decimos, incluso preparando esto, recordaba mucho el episodio con Angie James, que hablando del nuevo eje de consejería, ella hablaba de que, bueno, la transformación muchas veces, es decir, es deseable que empiece por uno, ¿no? Y para conocer el corazón humano, el corazón más cercano, recuerdo que ella decía, es el propio. Sí. Entonces, sabemos que las transformaciones van ocurriendo primero en uno, la importancia de ser testimonio, ejemplo, pero es la invitación, esto del desarrollo del joven como líder, es la invitación a, transcurrido ese paso de querer seguir siendo transformados, mejorar en nuestro liderazgo, en nuestra influencia, formarnos en eso, pensar, bueno, pero ¿cómo estoy pensando en los otros como líderes? ¿Cómo estoy ayudando en la formación de otros, en que los otros también identifiquen su influencia, su liderazgo y puedan desarrollarse, puedan realmente ejercer esto mismo que estamos diciendo, sí, pero primero identificarlo y también, bueno, esto de apoyar, acompañar. Entonces, salir un poco del mirar en nuestro liderazgo hacia el desarrollo del liderazgo de la próxima generación. Y probablemente, capaz que alguien nos escuche y dice, bueno, pero yo soy joven, pero siempre tenemos una siguiente generación, ¿no? Seguro. A no ser algún bebé, pero que obviamente siempre hay alguien que nos está mirando. Y es muy linda esta visión generacional de que, bueno, los niños que miran a los preadolescentes, el preadolescente al adolescente, el adolescente al joven, el joven, ¿no? Ya al adulto, y así. Y como todas las generaciones tenemos para aprender de las otras. Porque hay algo relacionado también a todo esto de la madurez, que a veces creemos que no sabemos todo, pero qué lindo es aprender también, no solo del más grande, que es muy importante, también del más chico, pero también ir pensando en la siguiente generación como una siguiente generación de líderes. Bien, bien. Me gusta mucho el tema tan importante que me parece que es una parte de la gran comisión de hacer discípulos. Sí, cuando pensábamos en esto, yo recordaba en Juan 17:20, esta oración que Jesús hace y dice, no te ruego solo por los discípulos, ¿no? Sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Entonces, como esto de, bueno, estaba un paso adelante, ¿no? Claro, una visión de futuro y ellos que van a llegar a ser los próximos líderes. Sí. Exactamente, y de tener en cuenta que justamente era algo mucho más grande que solamente acotarlo a ese grupo de personas, ¿no? Y sabemos que nosotros, cuando queremos vivir una vida que glorifique al Señor, tiene que ver con el Señor y no con nuestra vida. Sí. Es decir, el foco, o la sílaba tónica sería glorificar al Señor, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo, como Jesús en todo, ¿no? Y podemos seguirlo. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar a esos jóvenes? Porque obviamente no podemos decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Hay etapas en la vida que
uno tiene que ser más directivo, ¿no? Por Sí. lo que hablábamos también del desarrollo neurológico y demás, que por supuesto a un niño no muchas veces le vamos a preguntar como decisiones más ambiguas, ¿no? Pero, o más quizás abstractas. Okay. Pero sí, cuando la persona va creciendo y demás, que ya uno es menos directivo de lo que tiene que ser hecho. Y cuando vemos que, obviamente, las personas ya van pudiendo tomar sus decisiones, ¿cómo vamos a ayudar a que esa persona descubra ese potencial, esa influencia y cómo puede, Sí. cómo puede usarla? Sí, como abrir la mente a otra posibilidad, a su aporte, lo que podría brindar a otra persona y como tiene influencia, tal cual. Sí, y ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? En 2 de Timoteo 2:22, Pablo a Timoteo, justamente formándolo, Sí, y él le dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, ahí también es muy gráfico, ¿no? Como Sí. que al final es como una pelota que va picando sí. de generación en a generación. Exactamente. Sí. Y si vemos la Biblia, Dios lo ha establecido así, ¿no? En general. Sí. Entonces es muy lindo también esto de formar parte y no cerrarnos a que las cosas terminen en... porque es muy fácil en la experiencia humana, está muy en el aire esto de, bueno, las generaciones de ahora son tal cosa, o para los más chicos, las generaciones de antes, lo que pasa es que, ¿no? Sí, como quejarse de ellos y, Sí. y como una generación perdida y vive sin rumbo Sí. en vez de ver el potencial. Exacto, y de un lado para otro, ¿no? Pero qué lindo Sí, es justamente trabajar en el decir, bueno, no, ¿cómo podemos influenciarnos las generaciones? ¿Cómo podemos servirnos Sí. de una forma edificante? Que al final es lo Sí. que Dios nos manda. Tal cual. Sí, hemos separado mucho en la iglesia, en la sociedad, las generaciones y a veces perdemos un poco de eso, de tener un buen diálogo, intercambio entre las generaciones, que es buenísimo, pero se ve cada vez menos de eso, en mi opinión. Sí, y qué importante también esto que hablábamos, de que no sea de una forma en que al fin y al cabo, solo por el hecho de decir voy a formar a esta persona, termino yo diciéndole lo que tiene que hacer o sin querer estar manipulándola. Sí. Obviamente no estamos hablando acá de intenciones, pero ¿cómo acompañar a ese Seguro. joven, ¿no? ¿Qué preguntas les estoy haciendo? Esto, justamente hay algunas de las materias que Sí. damos en el eje ministerial como mentoría, que habla mucho de las preguntas, ¿no? Y de, bueno, pero ¿cómo estoy ayudando a que realmente se pregunte ciertas cosas y se las responda, Sí. pero por medio de precisamente preguntas como Jesús muchas veces lo hizo? Tal cual, sí, tal cual. Vemos los encuentros y conversaciones de Jesús con la gente y vemos mucho de eso. Él estimulando hasta provocar con un Exacto. buen sentido, despertar algo en una persona con una pregunta. Sí, y qué tipo de preguntas estamos haciendo, porque muchas veces decimos, ay, tengo que preguntar, pero pregunto algo, se responde con sí o no, y ahí se terminó la conversación. Sí. Entonces, qué lindo es también pensar en, bueno, cómo realmente puedo acompañar el desarrollo de la generación siguiente a la mía, Sí, pero no solamente para, listo, como que ahí se termina todo, sino pensando en que esa persona también lo haga con otros y así. sí, tal cual. Estoy pensando un poco en mi familia. Tengo 3 hijos, 17, 12 y 10. Por supuesto, uno es casi adulto por su edad y 2 que son como preadolescentes. Entonces, es como... tenemos esa lucha en casa de querer acompañar a ellos. Hay reglas en casa,
pero vamos dando como más libertades, vamos haciendo preguntas para estimular a ellos en su pensamiento, porque queremos que aprendan a discernir y pensar bien, por supuesto, conforme a los fundamentos bíblicos de Dios, y que puedan llegar a ser en algún día adultos responsables, hijos y hijas de Dios, con madurez espiritual y emocional y relacional. Pero es como con mi hijo mayor va a mudarse en este año y va a estar un poco más independiente, claro, mucho más. Es como queremos que tenga esa visión. Entonces, bueno, es hablar contigo y escuchar de lo que estás compartiendo para pensar en mis hijos y también la juventud y los adolescentes en las iglesias, como tienen ese potencial para ya influenciar y cada vez más con su crecimiento, su desarrollo. Sí, y qué lindo esto, ¿no? De hablar de impulsar el desarrollo del discernimiento también, ¿no? Sí. El dejar que se hagan preguntas. Claro. Que muchas veces se ha casi como penalizado o de repente como se ha temido al hacerse preguntas. Pero estoy convencida de que haciéndote preguntas y obviamente teniendo acompañamiento adecuado, y de acá la importancia, sí, ¿no? De que no es de un día para el otro, un día no se acuesta un jovencito y al otro día se despierta como líder. No. O sea, nadie. En nadie es así. Sí. Pero es un desarrollo. Probablemente dura toda la vida porque sabemos que nosotros estamos en constante transformación, en constante perfeccionamiento. Entonces, el acompañamiento adecuado, lo importante que es el no censurar también esas preguntas, ¿no? Como cuando viene alguien a compartirte. ¿Qué hacemos cuando viene alguien a compartirnos preguntas que o para nosotros son obvias, quizás, pero para la persona no? Sí. O quizás, a veces, porque son difíciles, porque quizás esa pregunta yo nunca me la hice, o vos nunca te la hiciste. Sí. Quizás para vos era algo que no te surgió, pero cuando la escuchamos de alguien más jovencito, nos ponemos a pensar, ¿no? Como, yo nunca me hice esa pregunta, pero ¿cómo la respondo? Y bueno, el buscar esas respuestas en Dios, juntos, ser honestos también, ¿no? Porque obviamente no nos las sabemos todas. No. Entonces, es importante, por supuesto, esto de siempre estar buscando las respuestas en Dios, el orar junto con la persona que se hace las preguntas, pero ¿cómo ayuda eso en el discernimiento? Lo he visto vez tras vez, como el hacerse preguntas que al principio parece como algo como, pero, ¿no? Casi que a veces las personas tienden a justificarse, ¿no? Pero no es que esté como dudando. Sí. Y sin embargo, termina siendo un enriquecimiento en el discernimiento. Sí, tal cual. Eso es bueno, hacer preguntas a una persona, un mentor, pariente de confianza, de madurez. Exacto. Recibiendo con paciencia, con compasión, respuestas acertadas. Sí. Es tan mejor eso que ir por internet para buscar. Que tiene su lugar, es una herramienta, claro, pero es otra cosa. Un recurso. Con una persona que te ama, que te conoce, que ama a Dios. Sí, sobre todo las cosas. Es otra cosa. Entonces, es tan importante. Eso nunca va a dejar de ser importante en la vida. Sí. Yo, ahora escuchando lo que decías sobre tu familia, yo recuerdo un momento muy, muy marcado en mi adolescencia. Contanos. En que, bueno, tenía unas amigas en el liceo y una de ellas, bueno, quería organizar una salida. Teníamos alrededor de 17 años, como tu hijo mayor. Y entonces ella insistía y quería, y yo la verdad es que no estaba convencida, no me parecía que era un lindo ambiente, yo decía, pero no por nada con respecto a mis amigas ni nada, sino que no quería, no me sentía cómoda con ir
a la salida. Entonces, me acuerdo que mi amiga me decía, pero pregúntale a tus padres, pregúntales. Y yo, de todas formas, estaba súper convencida de que mis padres iban a decir que no, y la verdad era que para mí era un alivio, era como, sí, gracias a Dios, o sea, ya se termina. Pero en ese momento, recuerdo, por eso es muy marcado en mi adolescencia, que dije, bueno, va a llegar el momento, en realidad, que, o sea, antes de llegar a mis padres, tengo que decir que no, ¿no? Uh-huh. Porque yo misma estoy diciendo, no creo que sea edificante o no creo que sea conveniente. Entonces, al final es eso, ¿no? Que llega un momento en que el joven tiene un discernimiento para ya ir decidiendo sobre esas cosas. Eso es obviamente solo un ejemplo de la vida cotidiana, porque lo recuerdo tan fuerte en mi adolescencia, pero y obviamente que lo mismo que hablábamos de liderazgo es con el discernimiento, no es de la noche para la mañana, y todos seguimos creciendo en el discernimiento, porque todos seguimos teniendo como, y en esta situación, ¿cómo me manejo? Y bueno, gracias a Dios, porque tenemos su palabra y podemos seguir en eso, ¿no? Y porque tenemos, como vos decías, las personas que nos acompañan, maduras en la fe, que aman a Dios, que nos aman a nosotros de una manera que está dispuesta a acompañarnos hasta en los momentos de discernimiento difícil. Sí, tal cual, en comunidad. Meche, tengo un par de preguntas. Bueno. Tal vez podremos terminar con esta, pero primero un ejemplo de en la práctica el buen desarrollo de un joven como líder, pensando en la iglesia. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo hace una iglesia desarrollar a los jóvenes como líderes con esa visión que estás compartiendo? Bueno, una de las cosas en las cuales se enfatiza bastante en el eje ministerial, y es muy interesante porque incluso creo que cuando se habla empezamos a ver las aplicaciones de eso ya como en el mismo momento, y las ideas que van surgiendo, y eso es realmente hermoso, es la conexión intergeneracional. Porque ningún grupo, ni de niños, ni de adolescentes, ni de jóvenes, ningún grupo es como un grupo solitario dentro de la iglesia, no está como aparte, sino que forma parte de la iglesia. Por más que nos agrupemos por situación, de repente si hay reunión de matrimonios o de mujeres o de hombres o por edad, nos separamos por diferentes cosas, por intereses comunes. Está bueno. Está claro, es edificante, por supuesto, porque hay cosas en las que necesitamos, pero también necesitamos como esto de volver a recordar que somos parte de un todo. Claro. Así como al principio hablábamos de saber que somos parte de la iglesia de Cristo, ¿no? O sea, es como la misma relación, pero enfocada en una iglesia local. El realmente pensar en formas, en cómo podemos servirnos entre las generaciones, creo que hace el desarrollo de un joven como líder, ¿no? Estos jóvenes que saben que el adulto más grande no está en contra de ellos, y que también sabe que ellos están mostrando algo para las generaciones más chicas, por más que sean muy jovencitos. Y sabe que tiene algo para dar, sabe que Dios ha puesto en ellos dones, talentos, y que está también esta disposición a poder ser usados por Dios para edificar su iglesia, que en definitiva eso es lo que nos une a todos los grupos, ¿no? Qué bueno. Creo que hay iglesias tal vez donde ya tienen esa visión, está funcionando, hay buenos puntos de contacto entre las generaciones, y supongo que es algo muy positivo. Creo que hay otras iglesias donde falta una intencionalidad, o sea, a veces para cambiar la mentalidad hay que ser intencional y buscar la forma de volver a eso, a tener encuentros o momentos donde
todas las generaciones están y... Porque eso es muy lindo y creo que es una parte del diseño de Dios para su iglesia, para su novia, su cuerpo. Sí, sí, creo que, bueno, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero por eso Cierto. también al principio decía, inmediatamente empezamos a ver aplicaciones, porque independientemente de cuál sea tu iglesia, cuál sea tu situación, siempre hay cosas que podemos hacer. De repente uno dice, bueno, pero yo tengo, no sé, 3 niños, un adolescente. Claro. Pero no se trata de números No. en ese sentido. Capaz que si en tu iglesia hay, no sé, un adolescente, pero hay un grupo de gente mayor o hay una jovencita y en realidad un grupo de mujeres, ¿cómo podemos hacer para que se sirvan mutuamente? Sí. Para que sean parte, por supuesto, pero para que realmente pueda verse esa relación y que nadie quede como grupo aparte. Que realmente se dé este compartir, este aprendizaje y este acompañamiento, que por supuesto tiene que ser intencional. Y obviamente hay relaciones mentoras que van a ser muy intencionales y van a tener las estructuras que deben tener, etcétera, pero también esto que se da de forma natural de ser iglesia. Claro, claro. Sí, creo que es bueno no menospreciar eso si es un grupo más reducido, más chico. Cambia la logística, pero el sentido, la esencia no. Exacto. Está bueno lo que estás compartiendo, eso de mentorear y invertir, como invertir en las personas. Y tratar de buscar también, ¿no? En Jesús vemos muchas formas en las que Él acompañó. A grupos más pequeños, a grupos un poquito más grandes, hasta multitudes, Sí, ¿no? Que bueno, Él se relacionaba de una forma con las multitudes, se relacionaba de una forma con los grupos más grandes, de otra forma con grupo más reducido. Y creo que podemos aprender de eso. cierto. Creemos que podemos aprender de eso de una forma en que, bueno, si realmente, bueno, son muchos, vamos a aprovechar para estas fortalezas, para desarrollar esto. Son poquitos, bueno, entonces quizás puedo aprovechar más el tiempo uno a uno. Y lo que Dios también va haciendo ver de las necesidades de ese pequeño grupo, pero claramente eso no escapa de la soberanía de Dios. No. Y Dios sabe que aunque sean 2 personas, son esas 2 personas. Y bueno, y ser fiel en eso, ¿no? Claro, sí, tal cual. Ser fiel en lo que Dios nos da. Buenísimo. Meche, muy interesante todo. Me gustaría que terminemos con vos contestando una pregunta y a la vez dando tal vez una palabra de aliento para la audiencia, ellos que están escuchando. ¿Qué ves sería uno de los grandes desafíos en cuanto al desarrollo de jóvenes y tal vez una palabra para animar a la gente a enfrentar ese desafío? Uno de los grandes desafíos, bueno, sin duda creo que uno de los grandes desafíos que tenemos con las nuevas generaciones tiene que ver con las distracciones. Esto puede ser que haya sido así durante muchas generaciones, las distracciones van cambiando, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Va cambiando de nombre. Pero bueno, hoy por hoy creo que sí tenemos muchísima más cantidad de recursos y también esta dualidad de que, como pueden ser usados tanto para bien como para mal, encontrar Cierto. el medio Sí. puede ser muy desafiante. No imposible. No. Como navegar, y volviendo a esa palabra, discernimiento, discernir cómo enfrentar eso y usar o no usar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Exacto. Y al fin y al cabo, entonces, uno de los más grandes desafíos, creo yo, y esto capaz podría ser de todos los tiempos con las nuevas generaciones, es eso, es poder acompañarlos en este camino de alcanzar madurez, de poder practicar el discernimiento sin necesidad de decirles Sí. siempre, porque obviamente va a haber momentos como a uno a veces también, Sí. ¿no? Y bueno,
vemos también la forma en que Dios se comunica con su pueblo, así también, ¿no? Muchas veces como es esto, y muchas otras veces no, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Dejando que el discernimiento tome su parte. Entonces, al final el desafío es ayudar en eso sin caer en decir siempre lo que tiene que ser hecho y poder ayudar a caminar en ese uso, sí, en ese uso de la influencia para la gloria de Dios, ¿no? Que todo lo que hagamos. Y como palabra de ánimo sería justamente, ¿no? Cuando se le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Y yo siempre he hablado con los jóvenes que me ha tocado compartir, siempre digo lo mismo, pero ahí no termina el versículo. No. Porque muchas veces, pero nadie, no, porque nadie no me diga nada. No, porque que sea joven no quiere decir nada malo, por supuesto que no, pero ahí no termina el versículo. Sí. Entonces dice, antes bien, sé ejemplo de los creyentes y bueno, en todo un montón de cosas, ¿no? Obviamente no quiere decir que vayamos a ser perfectos. No. Pero sí quiere decir que hay una contrapartida, ¿no? Sí. Y que al fin y al cabo es estar dispuestos y disponibles para que Dios haga su obra a través de nosotros sin importar la edad que tengamos. Claro. Así que eso sería. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, Mercedes. Y bueno, por supuesto, este tema podremos conversar mucho más y seguramente vamos a volver y una y otra vez a tocar el tema de las nuevas generaciones, pero ha sido muy, muy buena la conversación. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que han escuchado. Y si se interesan a estudiar, conocer más, hay muchas oportunidades para estudiar una materia, un eje ministerial aquí en el seminario. Bendiciones y saludos para todos. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobíblico.com.